Sin límites, porque tu vida es hoy. Con el doctor Rafael Ramos. Muy buenos días, qué dicha que nos podemos encontrar, qué dicha que estamos juntos una semana más, y hoy en nuestro programa Sin Límites les queremos traer una propuesta con un tema que tiene que ver con nuestro orden familiar. Resulta que muchas veces pretendemos que nuestros hijos e hijas funcionen en automático en una serie de procesos. Hoy vamos a estar hablando de niños y adolescentes temperamentales, cómo reconocerlos y cómo incluso manejarlos, porque a veces partimos de lo evidente y a veces partimos de lo que debería ser, creemos que debería ser. Entonces, en algún punto, algo que es completamente claro, vamos a poner esto: lo que se expresa con claridad se entiende, lo que se intuye o se presume no funciona, y aquella psicología de él o ella tienen que saber porque es lo correcto, es complicado. Hay cosas que pueden salir del aprendizaje y de la observación, pero muchas otras tienen que salir de la formación, de la expresión, del trabajo, de moldear la conducta de nuestros hijos. Así que estaremos hablando de esto hoy junto a Marta Chávez, pero antes nos vamos a ir con nuestra sección Confía en Vos. Un amor basado en pasión se agota en los primeros pasos, con la doctora Stephanie Vilches. Ya volvemos. Hola, ¿cómo están? El tema de hoy es: este amor pasional que sentimos al inicio de la relación se puede caer en los primeros pasos. Recordemos que los grandes proyectos tienen cimientos. Los primeros 5 meses nosotros solo estamos viendo si conectamos con esta persona. Y sí, muchas veces escuchamos a nuestras personas alrededor que en estos 5 meses hay una gran conexión. Claro que sí, porque todos estamos guardando ciertas pantallas, ciertos filtros para gustarle a la otra persona. Eso es normal. Pero es después del 6º mes que ya empezamos a sacar lo que realmente somos, y realmente ahí es donde empezamos a construir. Cuando nosotros podemos ver a la persona tal cual es y nos gusta. Para hacer un gran proyecto tenemos que centrarnos en los cimientos. No solamente en la pasión. Tenemos que enfocarnos en los grandes 3 componentes de la sexualidad, que son el erótico, el afectivo y el espiritual. Y ahí entonces ya tendremos nuestra gran estructura. Bueno, y entramos directo a nuestro tema hoy con la gratísima compañía de Marta Chávez. ¿Cómo estás, Martita? Muy bien, gracias, Rafita. Encantada de estar aquí para compartir una charla, esperamos, súper productiva. Recuerden que estamos también a través de Fides CR, estamos a través del 93.1 FM y a través de la señal de San José TV. Entra a nuestra transmisión en Facebook, déjanos ahí tu comentario, porque tu comentario enriquece muchísimo nuestro programa. Niños temperamentales o padres impacientes, niños temperamentales o niños mal formados, niños o adolescentes temperamentales, o es que esperamos que ellos vengan con el chip del seguimiento de instrucciones, con el manejo de la frustración. Marta, ¿cómo le entramos al tema? Algo hay de eso, Rafita, algo hay del chip famoso del que todo el mundo habla, y es que el temperamento en efecto es un chip que ya viene incorporado con nosotros al nacer. Cuando me propusiste el tema, me encantó, porque de hecho el temperamento es una de las cosas menos comprendidas por la mayoría, e irónicamente de las que más todo el mundo habla, aún sin tener conocimiento al respecto. Hay varios elementos sobre el temperamento para entender esto que estás planteando, que nosotros debemos considerar en principio, que es que todos tenemos un temperamento. Se habla de que solo los niños, hay gente que piensa que no, que cuando hablamos de temperamento nos estamos refiriendo a niños, y no, todos tenemos un estilo diferente de temperamento. El otro punto importantísimo es que es innato, viene incorporado con nosotros al nacer, por tanto es hereditario. El tercer punto es que tiene componentes conductuales, emocionales y biológicos, no solamente está relacionado con cómo nos comportamos, ¿ok? Y el cuarto es que es muy diferente
al carácter, no son lo mismo, en efecto. El temperamento, cuando nosotros hablamos coloquialmente de temperamento, estamos refiriéndonos a si una persona es alegre, si es alguien que se frustra mucho, si es alguien malhumorado, si es alguien lento o alguien rítmico, y tiene mucho que ver con esto. El temperamento va a influir mucho en el carácter y a la inversa, y si bien es algo con lo que nacemos y por tanto no podemos modificarlo por completo, eliminarlo, porque decir tengo temperamento difícil es como decir tengo ojos marrón, ¿ok? O tengo el pelo castaño, o yo mido 1,59. Sin embargo, sí puedo aprender, puedo aspirar a lograr cierto nivel de regulación y de control, y para lograr no solo que la conducta y los procesos de socialización fluyan en todo el proceso de desarrollo, sino también el aprendizaje, tenemos que conocer con qué estilo de temperamento estamos tratando. Sí, yo creo que este es un tema muy interesante, porque en las clasificaciones más viejas hablábamos de temperamento, hablábamos de carácter y demás, pero incluso en un sistema familiar coexisten diferentes niveles de temperamento, y lo quiero explicar de esta manera. Si tenemos dos chiquitos, uno de 7 años y uno de 9 años, al hablar de los padres, posiblemente van a hablar de los mismos padres en experiencias radicalmente diferentes. Por ejemplo, hay un niño que dirá, es que papá es muy chichoso, pero es porque tienen una relación más tensa entre ellos dos, mientras el otro dirá, papá conmigo juega mucho, porque de pronto ha logrado una mejor relación. ¿Qué quiero plantear con esto? Que estamos hablando de condiciones que se modifican, estamos hablando de condiciones que tienen una multiplicidad enorme de variables, y que lo peor que podemos decir es, yo tengo un niño o una niña, un adolescente insoportable, insufrible, que yo estoy deseando como hacerle un trasplante cerebral, porque estaríamos etiquetando un proceso que es tan dinámico. Es más, Marta, nosotros en nuestros 40s no tenemos el carácter que teníamos en los 30s o en los 20s. No, en efecto, porque el carácter es lo que surge de nuestra interacción con el entorno, con las personas, y de nuestro proceso de formación. Si bien está influido por el temperamento, que de hecho, Rafita, tiene toda una serie de características. No considero que deberíamos entrar en estas definiciones que se planteaban de si el temperamento sanguíneo, flemático. No, hay una clasificación más sencilla que lo plantea que podemos incluirlos en 3 grupos: difícil, lento y rítmico. Punto. Entonces, si bien el definamos carácter, cada uno. Sí, si bien el carácter está influido por esto, no podemos como decís vos, que vamos a poner una etiqueta, un estigma, y ya, es de temperamento difícil y así se queda, y la esperanza está perdida, porque no es así. Yo puedo estar mostrando una reacción debido a mi carácter, a mi temperamento, o a que estoy peleada con mi papá o con mi mamá, por ejemplo. Ok, el temperamento fácil. Cuando hablamos de una persona, un individuo con temperamento fácil, vamos a encontrarnos con un individuo que se adapta rápidamente a las rutinas, que acepta los cambios con facilidad. Llevadero. Es llevadero. Las señoras de antes aquí en Costa Rica decían sangrita liviana. Es llevadero, se adapta a los cambios, acepta las normas, todo le parece bien, y si le parece mal le encuentra lo positivo al asunto, responde rítmicamente, de manera bastante inmediata a lo que se le solicita. Está el temperamento lento, que es el del individuo, y vean que no hablo de niños y adolescentes, digo el individuo, independientemente de la edad, al que le toma un rato adaptarse. El anterior es el rítmico. Es el rítmico, el fácil, okay, llevadero. Y estamos hablando al ritmo de las circunstancias y del momento. Al ritmo de las circunstancias en el momento exacto, considerando las demandas del entorno, como en una carretera. Está mal conducir lento, depende. Va leyendo las señales. Exacto, está mal conducir rápido, depende. En el barrio donde está la escuelita, sí. Pero está mal conducir lento en una autopista, en el carril de alta velocidad, dependiendo de las demandas del entorno. Se ajusta a la velocidad o al ritmo que exige el entorno. Lento, vamos a hablar de mayor resistencia. Hay una mayor resistencia, al individuo le toma un poco más de tiempo, sí se adapta,
pero le toma un poco más de tiempo. Es esta persona que luce más apática, es menos expresiva, le toma un rato, como a la computadora cuando los programas se le quedan pegados porque tal vez tiene muchos abiertos, le toma un rato ajustarse a lo que sucede en el entorno, a los estímulos, a las reacciones, y sí tiende a ser mucho más apático. Se ajusta, pero le va a tomar tiempo. Y está el temperamento difícil, que es aquel individuo que se va a resistir a los cambios, que va a mostrar una intolerancia muy fuerte a la frustración, a las normas, que las cosas tienen que ser como él o ella dicen, que le cuesta aceptar la presencia en su entorno de ciertos estímulos si estos le molestan, incluso después de saciar una necesidad física, y esto se ve cuando son muy pequeñitos, una necesidad biológica como, no sé, pañal sucio, hambre, y esto permanece hasta la adultez. Después de saciada esta necesidad ya están mal. O sea, si se enojaron, si algo les molestó, ya el día no transcurre igual para ellos y les cuesta mucho más aceptar las normas. Rafita, hay algo súper importante. El temperamento, dijimos que el carácter se va forjando a través de la interacción del individuo con su entorno, con las personas que le rodean y a través de su proceso de formación. Con el temperamento se nace y se nota desde que el niño es pequeño. De hecho, hay acá una pregunta muy interesante. Una amiga nos dice si una persona tiene un estilo predominante o si tiene de todos un poquito, dependiendo de las circunstancias. Es una pregunta interesantísima porque nada de esto es cuadrado. Puede haber unos límites difusos entre uno y otro, pero siempre va a haber uno que predomina. De hecho, para entender y poder responderle la pregunta a esta persona, es importante que retome lo que dije hace un rato sobre las características del temperamento, que son 9, no sé si voy a ahorita recordarlas todas, pero te dije que hay incluso componentes biológicos, ¿verdad? Está la intensidad de una reacción. A ver, el temperamento es el estilo que cada individuo tiene de aproximarse hacia las situaciones que se dan en el día a día, en la cotidianidad. Es la manera que tiene de reaccionar ante los estímulos y ante las personas. Eso es el temperamento, esa manera particular de actuar cuando algo pasa, ¿ok? Entonces, hay 9 elementos que lo determinan y puede ser que en algunos la persona muestre una mayor tendencia a un temperamento difícil y en otros una mayor tendencia a un temperamento más rítmico. Por ejemplo, la intensidad de la reacción. Esto es cuánta energía manifiesta al reaccionar cuando alguien se le acerca, cuando alguien le pide algo, cuando alguien se enoja, cuando alguien le grita, cuando alguien le da un regalo, cuando alguien le dice gracias, cuando alguien lo felicita. Está el nivel de concentración. Esto también está ligado al temperamento, si se concentra mucho, si se concentra poco, si se concentra más o menos. Está la reacción de aproximación, que es esa reacción que el individuo tiene cuando alguien se le acerca o un estímulo se aproxima, que en algunos puede ser muy intensa. Esta persona que si, no sé, aparece de pronto una persona que ama mucho, se emociona y luce muy intensa, y está el otro que reacciona así de qué gusto verte. Ok, entonces a este punto recordarles que se pueden comunicar con nosotros a través de FIDE-CR para que te conectes con tu comentario, pero hagamos un pequeño resumen. Hay múltiples variables en el temperamento, podemos hablar de 3, rítmico, lento y difícil. ¿Cuál es el reto? Evitar etiquetas y conocer, porque por ejemplo, y lo vamos a plantear de esta manera, y esto es muy frecuente y yo creo que todos lo hemos observado. Los adultos violentamos muchísimo el espacio físico de los chicos entre los 0 y los 8, 9 años, por ahí más o menos. Y entonces empezamos a meterles el dedo en el abdomen, ¿verdad? Los estripamos, les jodemos la vida y de pronto el chiquito se vuelve y le da un manazo al abuelo. Exacto. Y entonces, ¿a quién regañan? Al chiquito. Al chiquito. ¿Verdad? Pero el abuelo está siendo invasivo. Claro. Y a veces decimos, ¿qué chiquita más malcriada? No, la chiquita está defendiendo su espacio porque, bueno, y yo he hecho el experimento, cuando alguien hace eso, entonces yo, bueno, ¿pero qué? No es lo mismo. La chiquita
probablemente lo que tiene es un umbral, una intensidad de reacción fuerte. La intensidad, una reacción de aproximación intensa. Y no consideramos eso, como es niño llegamos y le apretamos los cachetes. Y a partir de esa velocidad de reacción, entonces cuando el niño reacciona, por ejemplo, yo me imagino que cada vez se hace menos, pero vos y yo somos de esa generación donde las mamás nos arrancaban las hojas, sí. Ese tipo de cosas. Entonces pegó gritos, porque llegó a la casa y la primita le desacomodó todos los juguetes a la chiquita. Entonces la que está mal es la chiquita que se enojó porque le desacomodaron los juguetes. Claro. En lugar de ver esto como señales, que si yo le respeto el espacio físico, si le digo a la primita, ok, si vas a jugar, juguemos de esta manera. Sí, y siempre, Rafita, dijiste algo muy importante, señales, porque todo lo que deberíamos como padres dedicarnos a observar, a conocer a nuestros hijos y sus reacciones ante todas las distintas situaciones que se presentan, porque todo eso es información para aprender a manejarlo correctamente, porque si bien podemos interpretar que tiene una reacción de anticipación o de aproximación muy intensa, observarlo me permite saber que es así y me permite buscar la más adecuada estrategia para poner el límite en cuanto a la forma de reacción, porque tampoco vamos a enseñarle que como él o ella es así, exacto, dale manazos a todo el mundo porque se te acerca, ¿verdad? Pero es que a esto voy, o sea, Marta, cuando nosotros, bueno, por ejemplo, vos estabas diciendo algo, voy a poner una característica, si hay algo que a mí me irrita, es estar ocupado y que la persona te interrumpa y que uno diga, mira, ahorita no puedo, ¿verdad? O, por ejemplo, yo con los años uno ha ido aprendiendo, hay gente que manda audios realmente invasivos, a mi criterio, y esto es muy subjetivo, entonces yo antes decía, mira, te escribo en un ratito, o ahora lo resolví, te escucho en cuanto me sea posible. Claro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si yo me conozco y nos conocemos, ok, me toca a mí adaptarme, estoy completamente de acuerdo, pero podemos crear interacciones más respetuosas con nuestros hijos e hijas. Es que todo debe ser una co-construcción. O sea, yo no puedo lanzarle la responsabilidad al otro en una relación, y esto aunque se trate de una relación entre un adulto y un niño, todo el mundo tiene parte de la responsabilidad. Esto que decís, por ejemplo, tiene que ver con este elemento de concentración, que a vos te molesta, hay gente a la que no. Punto, son diferentes. Otra muy importante es el nivel de actividad, que también es temperamental, y es que es chiquito y que es insoportable y que no deja de moverse, es temperamental. Los ciclos de sueño, obligamos, a veces generamos un problema tremendo porque queremos que el niño esté dormido a las 6 de la tarde. Yo sé que hay que dormir un número de horas, la neurociencia lo dice, mínimo necesario para recuperarse, y que hay una hora a partir de la cual ya los niños no deberían estar despiertos, pero queremos obligar a un niño a dormirse a las 6 de la tarde, y esto está determinado por una cosa que se llama, Rafita, ritmo circadiano. Les explico, ritmo circadiano en sencillo quiere decir lo que sucede en un día, y es lo que determina cuando yo tengo ganas de ir al baño, cuando a mí me da hambre, cuando yo tengo sueño, cuando estoy en vigilia. Hay gente, por ejemplo, que no puede dormir una siesta, no puede, que hay gente que no tiene sueño antes de las 10 de la noche, punto. Entonces podemos enseñarle, ok, después de tal hora ya no vas a hacer bulla y vas a estar en la cama, porque aquí la gente se va a la cama a tal hora, pero no puedo pretender obligarlo a dormirse. Esto también sucede con la alimentación. Las horas de tener hambre, esto se puede moldear, por supuesto, pero lo que me gusta comer, las reacciones ante los estímulos olfativos, gustativos, y queremos meterle a la fuerza un alimento que hace a este niño generar un reflejo de náusea, no es posible, no se debe, y generamos más problemas de los que ya de por sí un temperamento difícil produce. Y hay un elemento, importantísimo, que es el umbral de respuesta, que con ya las mamás van a empezar a identificarse, y a veces interpretamos que el niño o adolescente está siendo desobediente. El umbral de respuesta es
mide la cantidad de estímulo que un individuo necesita para ejecutar algo inmediato a partir de que se le pide, más o menos como la distancia de frenado en el carro, que es el tiempo que le toma estar totalmente detenido a partir de que uno pisa el freno. ¿Ok? Sí. Entonces, hay umbrales rítmicos. Yo lo ilustro así, como una carrera, siempre se lo digo a los papás en mi consultorio, en sus marcas, listos, fuera, el disparo y salís, eso es rítmico. En sus marcas, listos, la persona sale disparada y cuando va por allá, oye, fuera, ese es el umbral anticipado. Ese niño hay que decirle, mi amor, espera que yo termine de explicarte, no he terminado de decirte lo que hay que hacer. Cuidado, porque tiene repercusiones en el aprendizaje. Es el niño que no va a terminar de leer la pregunta y ya está respondiendo, y aunque sepa la respuesta, responde mal. Y el umbral lento, en sus marcas, listos, fuera. Y 10 segundos después sale y uno, pero apúrate, obedece, y es que es lento. A vos te desespera que te interrumpan, a mí la lentitud. Yo digo, ¿por qué? ¿Por qué no puede acelerar? Porque no puede, porque no puede. No está en su piel, no está en sus células. Se puede entrenar, pero tenemos que iniciar todo un proceso. Hay una estructura básica, o sea, yo creo que todos podemos integrar conductas, lenguaje, expresiones, podemos integrar un montón de cosas. Marta, por acá me parece muy interesante esta consulta que nos llega en privado, que nos dicen, qué interesante el tema. Yo siempre le he dicho a mi hijo que sea tan rápido como su hermana, y es la primera vez que lo escucho. Mi hijo siempre es más lento y esto a mí me desespera. Incluso qué interesante, porque es más lento, realmente es más lento, o es que el parámetro es su propia respuesta, o es que como la otra es más pimienta, es más dinamita. Entonces, tal vez la otra sea más anticipada, incluso habría que ver. ¿Y cuál de los dos es más correcto? Depende de lo que esté sucediendo. Puede ser que para algunas demandas del entorno esta actitud reflexiva de lenta reacción sea mejor y para otras no. Lo que hay que hacer es, Rafita, como ir, y esto, perdón que se los diga, yo siempre voy a insistir, terapia, buscar ayuda. Esto es como, porque es como ecualizar el sonido en un equipo, y entonces le voy a bajar a los agudos y le voy a subir a los graves. Se trata de ir logrando un equilibrio, ¿ok? Es un equilibrio y jamás compararlo, porque entonces se va a sentir menos. Sí, entonces a vos que nos estás escuchando en tu casa, recuerda FideCR en Facebook para que nos comentes qué chiquito más atarantado, pero cómo no lo vio, cómo no se dio cuenta, cómo, no sé, yo tengo muchos años desconectado del sistema educativo como tal, pero yo recuerdo que en mi época había nos ponían la hoja de respuestas. Ajá. Y si uno se brincaba, no sé, una pregunta, ¿verdad? A partir de ahí, todas las respuestas posiblemente iban a estar malas, ¿verdad? ¿Cómo no se dio cuenta? Bueno, podemos empezar a entenderlo desde esta óptica. Marta, el tema es una pregunta que nos hace una amiga, Nuria, nos dice, entonces, ¿qué hace uno? ¿Al lento hay que acelerarlo? ¿Al anticipado tenemos que frenarlo? ¿O uno simplemente tiene que aguantar? No, aguantar, ok, vamos a eliminar esa palabra de este diccionario. Aguantar jamás, no se trata de aguantar. El primer paso es conocer, es hacer todo un proceso de observación que me permita determinar un patrón de comportamiento o de reacciones de la persona, y después de esto empezar a hacer ajustes. Lo que pasa es que si nos ponemos a hablar de, bueno, ¿y qué tipo de ajustes me preguntarán? Es que esto es complicado porque, como vos lo dijiste al principio, Rafita, existen tantas variables que esto requiere de un proceso de evaluación para entonces poder aportar las estrategias que le sirven a esa persona en particular. No, aguantar no, porque ¿qué te digo? El lento, se los estoy diciendo, mucho cuidado, porque si no hacemos nada, el que es lento también va a ser lento cuando tenga que frenar en una carretera. Y para cuando frene ya le pasó por encima a 3. O sea, también es cierto que tiene que ajustarse. Y el anticipado también tiene que ajustarse. Hay una pregunta acá, nos vamos a salir de foco, pero me parece bien y es una pregunta muy valiosa.
Hoy yo he escuchado que hay que apoyar a los hijos que alcancen sus sueños y demás. Como mamá pienso que no es así. Les voy a poner un ejemplo. Mi hijo mayor estuvo casi 4 años en la universidad enfrentando cálculo, física y álgebra, y no le daba, pero el papá lo presionaba hacia la ingeniería. Hoy está a mitad de la carrera de Derecho y es feliz. Yo no quisiera ponerlo en términos, Marta, de si le da o no le da, pero yo pienso que es muy importante como que uno reconozca, porque, a ver, a veces uno le va mal en una materia no por un tema de capacidad o comprensión, es que no hay conexión, o sea, realmente no me motiva. Y otras veces puede ser que mis destrezas lógico-matemáticas no están tan desarrolladas como otras, no lo sé. Y entonces yo creo que a veces si uno hizo una prueba y no fue, mejor no. ¿Por qué tenemos, insisto yo, por qué somos tan insistentes en esto? ¿Por qué tenemos que pensar que somos inferiores por no tener habilidad en A, B o C? Sí, y particularmente hemos asociado inteligencia a ciencias exactas. Números, todo tiene que ver con números y no esa es la gente así. Inteligente. Exactamente, y no es así. Estoy de acuerdo con ella. Hay un colega tuyo muy famoso que dice que hay momentos en donde lo mejor que uno puede hacer es darse por vencido, ¿verdad? Claro. Él lo habla en relación con las relaciones de pareja, pero yo creo que funciona para todo. Pero ¿de qué manera no te da? Es que no puedes, no es. ¿Y por qué no intentamos buscar en dónde te sentirías bien? ¿Cuáles son esas habilidades que tenés? ¿Qué es lo que te motiva, lo que te mueve? ¿Qué es aquello, como nos han dicho trilladamente, que harías no solo sin que te paguen, que pagarías por hacer? Porque no hay, perdón Rafita, no hay acto humano que se produzca si no hay motivación. Incluso pienso, por ejemplo, y sin meterme en el marco político de esto, a mí me parece la idea de educación dual, me parece una idea maravillosa. No estoy diciendo que la universidad sea para unos y para otros no, pero es que hay personas que tienen intereses tan diferentes que el sistema educativo formal como tal no los acapara, y hay personas que pueden desarrollarse y llegar a ser súper buenos en aire acondicionado, y eso se lo va a dar otro modelo educativo. Alemania es punta de lanza en esto, Finlandia, por ejemplo, el sistema educativo japonés, es impresionante cómo los primeros 4 años, en lugar de estar centrados en lectoescritura y estas cosas, están en desarrollo de destrezas y habilidades para ver lo que decías vos, conocer, bueno, este chiquito va a aprender desde esta óptica y esta chiquita desde esta óptica. Creo que la asignatura más obligatoria, no solo la primera que debería enseñarse en todos los sistemas educativos, sino aquella que debería ser sometida a un proceso de educación permanente, es decir, desde el momento 1 y hasta que morimos, ojalá después de los 92, como digo yo, tendría que ser el autoconocimiento. Porque si yo me conozco, sé mis debilidades, sé mis fortalezas, conozco mis motivaciones, sé hacia dónde moverme, y siempre cuando yo me conozco voy a desplazarme hacia un nicho en el que yo probablemente voy a tener éxito. Marta, por acá también en privado nos dice una amiga, ¿qué se puede hacer con un chiquito que uno sabe que tiene destrezas, pero no pone de su parte? Les explico. Él entiende, hace las prácticas, pero nunca estudia, es muy despistado y siempre sale muy mal en los exámenes. Yo lo pongo a hacer las prácticas y siempre sale bien. Evaluarlo, eso es lo primero que puede hacer, porque hay que evaluar qué elementos del entorno educativo puede ser que estén interfiriendo con su buen rendimiento académico, o cuáles elementos de la casa, dicho al revés, puede ser que estén interfiriendo con el buen rendimiento en las prácticas. Puede ser una cuestión de la manera en que plantean los ítems, tal vez muy diferente a la que plantean en las prácticas, si es que es la madre la que le hace las prácticas. Puede ser una cuestión de temperamento, pueden ser tantas cosas, porque les comento, no he visto estudios recientes, no digo que no existen, no tuve tiempo de buscarlos, estudios recientes de la relación entre un temperamento difícil y los problemas de aprendizaje, pero sí estadísticamente
podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que los niños con temperamento y los adolescentes de lento ajuste y con temperamento difícil son los que van a generar mayores problemas en el entorno educativo, incluso en el rendimiento académico de manera indirecta. Puede ser que me cuesta ajustarme a la manera en que la maestra explica, por ejemplo. Sí, y ¿sabes por qué creo yo que pasa esto? Primero, porque tendemos a estereotiparlos. Segundo, porque seamos muy honestos, qué difícil y qué cansado. Porque la realidad, creo yo, también es que, a ver, en el mundo ideal deberían ser, ¿qué? 15 chiquitos por ahí, por aula. Ojalá de entre 8 y 10, Rafita, ¿verdad? Te lo digo como docente. Y en el ya 10 son multitud. En el sistema educativo público, por lo menos. Yo he visto 32 niños. Hasta más, sí, ¿verdad? Entonces, y también porque creo que mientras sigamos pensando en la estandarización, vamos a perder la personalización y creo que ahí está la clave. Pero yo me pongo en los zapatos de una maestra que tiene papeleo, tiene 30 chiquitos, que tiene Marta de pronto que hacer adecuaciones curriculares, que tiene que hacer planeamientos, o sea, en un grupo de 32 en donde 8 tienen algún problema, es imposible. Es imposible. De hecho, acabo de hacer un video que subí a YouTube, ahora les comentamos dónde lo pueden encontrar, que titulé Alerta Padres. No estamos prestando atención a la cantidad inmensa de problemas que han florecido o que se han manifestado después de la pandemia, de aprendizaje, de conducta, y estamos ahí de brazos cruzados esperando que el tiempo o la docente o el tiempo y la docente resuelvan el problema sin como padres hacer lo que tienen que hacer, que es apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos e hijas, buscando las ayudas pertinentes para que logren nivelar todas aquellas destrezas o conductas o reacciones que están interfiriendo con el libre curso del proceso de enseñanza-aprendizaje. Marta, cuando hablamos entonces de temperamento difícil, y yo quisiera desmitificar esto, o de carácter fuerte, o de chicos o chicas complicados, como vos lo quieres llamar, desmitifiquémoslo. Siempre estamos, a ver, un problema de conducta o una expresión de conducta no es sinónimo de trastorno. Y no. A veces es un tema de vivacidad, es un tema de personalidad. A veces el niño, es lo que llamábamos en las antiguas clasificaciones en psicología, es el PI, era el paciente identificado, es decir, era el portador del síntoma. Todos preocupados porque el chiquito se orina en la cama y se comía las uñas, pero nadie pensaba en el desastre que estaban haciendo los papás, cuando el problema eran los papás. Pero lo que quiero desmitificar es que dejemos de ver las conductas difíciles como un problema, son un reto tal vez. Es lo que hay. Es algo que tenemos que aprender a manejar, no es sinónimo de trastorno. Gracias por decirlo. Como decía por ahí un meme, había que decirlo y se dijo. Claro, es que tendemos a estigmatizarlo y entonces cualquier persona que tiene una reacción fuerte, lo dijimos aquí mismo en Sin Límites, en algún programa sobre reacciones fuertes o creo que era el manejo de la ira. Entonces toda persona que reacciona con ira es insoportable, es un agresor y casi un psicópata. No, por Dios, es que, o sea, a veces puede ser que sí, tiene un temperamento difícil, ¿verdad? Pero es que también a veces la gente se enoja porque se tiene que enojar y a veces también el entorno, ¿verdad? Hace que sea difícil mantener la paz y la armonía. Sí, yo incluso, recuerdo, no es un caso mío, pero esta mamá consulta porque ella llega a la casa y ve a su hijo, ¿verdad? Que tenía amarrado el perro de las 4 extremidades en diferentes puntos, ¿verdad? Y lo tenía ahí. Y entonces, claro, la mamá, ya inmediatamente lo regaña, lo quita y todo esto. Cuando se aborda al niño, el niño lo traen porque, claro, amarró al perro, a veces responde, tira las cosas y se enoja. Tenemos un sociópata, un antisocial en desarrollo. Cuando se aborda al niño, es un video que vio en TikTok. Y estaba reproduciendo un TikTok. Lo que él vio en ese video. Entonces agarramos un montón de conductas y decimos, no, qué difícil. A ver, yo creo que no hay persona que no haga un berrinche. Yo creo que no hay niño que no haga un berrinche. Yo creo que no hay ni... A ver, habrá las excepciones que le digan, uy mamá, ¿sabes de qué tengo ganas? De un brócoli. O sea, pues habrá algunos que lo dirán.
Lo que quiero decir es que tenemos que hacer una lectura integral. Claro, y tengo que empezar cuando hago esa lectura por hacer una lectura interior. Porque voy a decirlo de una manera muy cruda, como digo siempre, disculpen por el enfoque poco amable, ¿verdad? Pero con mucha frecuencia y hoy más que nunca, los padres evaden su responsabilidad. No digo que porque sean naturalmente irresponsables o porque no les interese el desarrollo de sus hijos, muchas veces es por miedo a enfrentar sus propias falencias, sus debilidades, sus cuestiones no resueltas. Lo veo todos los días en el consultorio, Rafita. Los papás hay que andarles hablando como si fueran niños, papás que no entienden límites, papás que no aceptan reglas, que se enojan, que prefieren dejar sin la terapia, una terapia que funciona a su hijo solo por no seguir una norma. Papás que dicen, no, es que yo no voy a pagar, no sé, por simple, porque no me gusta. O no, es que yo no voy a pagar tal día, o no, es que yo no voy a avisar si tengo una emergencia, ¿por qué tengo que avisar? O sea, es impresionante. Entonces, lo primero que tienen que hacer es revisarse a sí mismos. Lo siento, educar es difícil, es un reto que casi, si lo logran, los convertiría en héroes nacionales, ¿verdad? Y si se tuvo hijos, no queda más remedio que educarse, revisarse y replantearse muchas de las reacciones y conductas. Por acá hay una docente que nos escribe, nos dice, gracias por el comentario, realmente es difícil y nosotros sentimos que vienen chicos realmente desestructurados de sus casas. Vean, yo creo que esto sería también todo un tema, pero es que yo creo que también, y con esto no lo quiero justificar, pero sí quiero tratar de entender el fenómeno. También tenemos padres desestructurados. ¿Por qué? Porque Totalmente. tenemos un alto costo de vida, porque entre la hipoteca, jornadas extensas de trabajo, porque hay una realidad, mientras se discute un proyecto de ley para ampliar la jornada laboral, la realidad es que hoy la gente trabaja muchísimo, porque la vida está cara, porque hay desempleo, porque hay un montón de tensiones. Hay adultos sin espacios de salud mental, sin espacios de salud emocional, a veces Claro. con alimentación básica, con preocupaciones, con tensión, con todas las presiones sociales. ¿Qué creo yo? Bueno, que cada quien en una familia tiene que revisarse cuánto aporta el conflicto. No solo leerlo desde los chicos, sino desde la adultez. Es lo que te estaba diciendo y gracias por decirlo nuevamente, Rafita. Claro, hay adultos desestructurados. Había un psicólogo famosísimo que decía, el problema no son los chicos, el problema son los padres. Por supuesto, tenemos que partir de la base que por más que queramos mitificar, la sociedad ha contribuido a que mitifiquemos la figura del padre y de la madre como esos seres casi angélicos, ¿verdad? Que vienen a resolver todos nuestros problemas y a guiarnos, a colocarnos siempre en el camino de la buena senda. No, son seres humanos como cualquiera, que muchas veces no planearon ni sus embarazos porque no tenían las herramientas, que no han resuelto un montón de cuestiones internas. Entonces, reconocer que sí, que la hipoteca, que el costo de la vida, la gasolina y quién sabe cuántas cosas más nos afectan, no implica que entonces nos crucemos de brazos a esperar a que todo el mundo nos entienda. Mi psicoterapeuta me dice, Marta, hoy día todo el mundo quiere ser entendido, pero nadie entiende y nadie busca ayuda. Yo tengo que saber reconocer que tengo un problema y si no puedo sola, del mismo modo que si mi computadora se descompone, yo llamo al técnico, yo tengo que buscar ayuda profesional. Mira, hay un libro muy bonito de una colega tuya, por cierto, de Natalia Calderón, Criar, Crecer y Sanar. Y dentro de la propuesta de ella es enfrentarnos a nuestra propia salud mental, a nuestra salud emocional. Nuestras limitaciones. Estaba pensando ahora, Marta, que vos ponías un ejemplo que uno va y le dice a los chiquitos, bueno, ya, ustedes tienen que dormir porque mañana hay que levantarse temprano y tienen que acostarse ya. Y me echo ese pleito. Pero es que yo soy una mamá cansada, soy un papá que está cansado, que quiere irse a dormir ya. Y entonces tenemos que reconocer, yo creo que hay mucha gente, Marta, y quiero creer, tal vez voy a sonar un poco idílico, ¿verdad? Pero se vale, en un mundo ¿verdad? Como el de hoy es necesario. Quiero creer que hay mayor sensibilidad a esto y que hay mayor propensión a educarnos emocionalmente. Creo que hay muchos adultos que tienen que detenerse en medio de todos sus estreses y complicaciones.
estoy feliz, estoy sano, qué me duele, qué me pone triste, qué me estresa, qué me agobia a mí como individuo. Y luego revisar mi paternidad, mi ser de hijo, mi ser de amigo, la forma en la que trabajo. Quiero parafrasear a, vos sabés, uno de mis favoritos, el maestro Mario Benedetti, en un poema maravilloso que dice que a veces uno tiene que examinarse a uno mismo. Y uno dice, y él dice, y no contarse las mentiras, sino cantarse las verdades. ¿Qué tengo que arreglar yo? ¿Qué no resuelto? No se puede guiar por la buena senda con ceguera. Yo tengo que quitarme la venda de los ojos y ver con claridad. Si necesito ir por un camino oscuro, necesito un foco, necesito a veces un reflector, y a veces yo no cuento con ese reflector y tengo que buscar ayuda. Y todos dirán, con el alto costo de la vida que Rafita acaba de mencionar, ¿a qué hora busco yo ayuda psicológica? Bueno, vos lo sabrás mejor que nadie, existen opciones, ¿verdad? Existen opciones para las personas que de pronto no tienen los medios, pero no sé, o el libro de autoayuda, o el video de YouTube. Si hoy más que nunca estamos en contacto con diversas fuentes de información que pueden nutrirnos y pueden ayudarnos a salir adelante. Y que nos pueden ayudar a muchísimos niveles en muchísimas cosas. Por acá hay una mamá que dice, estoy desesperada. Me cuesta mucho entenderlo. A mi hija adolescente, mira, no somos papás alcahuetas que le damos todo, sino que a partir de que entró a séptimo, ahora la hemos visto autolesionándose, casi no habla con nosotros. Estamos intentando un apoyo psicológico, pero la psicóloga dice que habla muy poco. Nos sentimos desesperados. A ver, yo diría calma. No sé, lástima que no nos contás. Si tu hija lleva 6 meses en terapia y no ha hablado con la psicóloga y las sesiones son semanales, yo te diría, bueno, algo hay que hacer. Pero si apenas estamos arrancando la terapia, muchas veces estas terapias arrancan así. Las primeras sesiones son de acercamiento. ¿Por qué? Porque muchos adolescentes los llevan a terapia, no quieren ir a terapia. Exacto. Entonces, habría que irlo tomando con calma. Las autolesiones es una señal que tenemos que leer muy bien. No siempre es una señal de suicidio, no siempre es una señal de depresión, pero sí es señal de algo, y hay que entender ese algo. Es señal muchas veces de que hay ciertas emociones, ciertas preocupaciones que el adolescente no está pudiendo gestionar y está tratando de expresar lo que no puede plasmar en palabras. Yo te secundo, Rafita. Primero, vivimos en el mundo de la inmediatez, queremos resultados rápidos y entiendo, o sea, jamás invalido su sentir. En una situación así uno quiere resultados rápidos, por supuesto, pero hay que analizar, lo dije porque creo que es importante analizar si esta lentitud en la reacción y la capacidad de ella de expresar es producto de un proceso, porque así debe ser, o es que tal vez no hemos buscado el enfoque. No voy a hablar de la profesional con la que está asistiendo, pero tal vez no sea el enfoque correcto para esta muchacha, sí, ¿verdad? Incluso démosle tiempo. Es muy importante en un proceso terapéutico de los hijos que los padres tengan una profunda cercanía. Y bueno, tenemos que decir, ya son las 11:50 No puede ser. y se nos fue el tiempo rapidísimo. Vean, si ustedes quieren localizar a Marta Chávez, las redes de ella son muy simples, son CPI. CPI, en mayúsculas, CPI de Consultorio Psicopedagógico Integral, y Marta Chávez, psicopedagoga, y ahí pueden localizar el video del que les hablaba, que acabo de colocar, por cierto. ¿Tenés canal de YouTube? Sí, Marta Chávez también. Marta Chávez. Sí, y pueden contactarme vía WhatsApp al 6091-6073. 6073. Marta, agradecidísimo con vos, y nos volvemos a encontrar aquí en Sin Límites con vos el 29 de noviembre. Encantada, gracias a todos, Rafita. Para cerrar el año. Y a ustedes, gracias por acompañarnos, gracias por hacer de Sin Límites un espacio continuo y frecuente.
Vamos a hacerles una invitación. Recuerden, 3 cosas. Los videos quedan acá en FideCR. Puedes entrar también a el grupo Sin Límites para que veas los programas completos y las cápsulas que utilizamos semana a semana. Y 3, programa una alerta en tu teléfono, porque Sin Límites es un programa pensado para hablar de educación mental, de salud mental, para hablar de educación, para hablar de salud emocional, para hablar de pareja, de familia, para hablar de estilos de vida. Así que no te lo perdas. Y si ocupas apoyo, también en el CEDI somos un equipo, 2290 1383 o al WhatsApp 88 81 1304. Nos vamos a vuela alto. El tiempo pasa y no pasa nada. Cuidado con esto. Con Mónica Segura. Feliz descanso. Nos vemos la próxima semana. El tiempo pasa y no pasa nada. Y no sé si usted es de las personas que tienen muchas metas, muchos proyectos, muchos deseos, muchos sueños, pero pasa el tiempo y pareciera que eso no le permite a usted avanzar y hacer que todo eso que desea se concrete. ¿Por qué pasa esto, amigo y amiga? Es por la única razón de que nada sucede mágicamente. Necesitamos organizarnos, planificar, desarrollar plazos y establecer una palabra muy importante: acción. El deseo sin la acción no nos va a permitir generar frutos de nada. Si usted quiere propósito en su vida, empiece a desarrollar paso a paso pequeñas acciones. Cuidado con esas metas que queremos, pero las seguimos postergando, saboteándonos a nosotros mismos. Requerimos un carácter firme, definido y también que quiera estar dispuesto a generar paso a paso acciones y decisiones que te acerquen a ese propósito. Sin Límites, porque tu vida es hoy, con el doctor Rafael Ramos.